Gracias por acompañarnos en este espacio y queremos contarles que esta semana Integratic, el evento de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, que reflexiona sobre la relación entre la educación, las tecnologías de la información y la comunicación, llega a una nueva versión. Este año elevaremos nuestra mirada al firmamento para vislumbrar nuevos horizontes y pensar una universidad abierta. Pero antes vamos con calma y antes de lanzarnos de lleno a este viaje alrededor de cuerpos celestes, queremos lanzar una mirada más cercana a nuestro entorno y poder conocer esas iniciativas que rompen los límites dentro de nuestra universidad. El día de hoy podremos conocer de la mano de sus creadores las prácticas de innovación educativa seleccionadas y financiadas en el marco de la convocatoria Estrategias Didácticas Innovadoras en Educación Superior 2022-1 de la Vicerrectoría de Docencia. Damos la palabra entonces al profesor Leandro Garzón, coordinador del Programa de Desarrollo Docente de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, quien nos contará más sobre la convocatoria y las prácticas seleccionadas. Profe Leandro, muchas gracias y bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Pues para mí es un placer estar de nuevo en esta nuestra tercera socialización de estrategias y experiencias de innovación educativa que se marcan en la convocatoria, en el programa de convocatorias de la Vicerrectoría de Docencia. En los 2 años anteriores hemos tenido la oportunidad de acercarnos a experiencias de distintas unidades académicas y para la presente convocatoria pues hemos decidido poner el énfasis en estrategias didácticas innovadoras, es decir, asuntos que las profesoras y los profesores de la universidad implementan en sus unidades académicas, en su práctica y que creemos pueden ser inspiración para muchas otras personas de la universidad y de fuera de ella para llevar a cabo transformaciones en la educación no solo superior, sino en todos los niveles. Quisiera pues como hacer énfasis en que lo que vamos a ver hoy es no solamente parte de un proceso que los y las colegas llevan a cabo en sus unidades académicas desde hace mucho tiempo, sino que también hace parte de un compromiso que tiene la Vicerrectoría de Docencia con difundir, pues como todas estas formas en las que las profesoras y los profesores construyen saber desde esos espacios de formación. También, pues, la convocatoria de innovaciones didácticas en educación superior hace parte del programa de convocatorias de la Vicerrectoría de Docencia, donde también están Contic Investigo y la convocatoria sobre prácticas académicas, y pues es una manera en que la Vicerrectoría busca acercarse mucho más a lo que las profesoras y los profesores están haciendo en las facultades y convertir esto que ya vienen construyendo en una forma de conocimiento que puede ser compartido de manera abierta, como nos lo invita Integratic en esta ocasión, a personas de la comunidad universitaria y a personas pues que están por fuera de esta comunidad también. El propósito de este espacio que vamos a vivenciar hoy es socializar las estrategias de innovación educativa seleccionadas y financiadas en la convocatoria que acabo de mencionar y quiero invitarlos, pues más allá del compromiso que esto representa para quienes estamos directamente relacionados con la convocatoria, quiero invitarlos a disponerse para un espacio en el que vamos a compartir, a conversar, a saber un poco más acerca de cómo lo hacen otros colegas en otras unidades académicas, cómo puedo hacerlo yo, a preguntar de manera tranquila, como lo hemos convocado en distintas ocasiones, entre colegas, entre pares, sobre esos asuntos que sé que nos pueden interesar a todos y a todas. Esta es como la agenda que tenemos para desarrollar este par de horas de encuentro. Vamos a tener una introducción donde invitaremos a conversar a una colega nuestra muy querida y compañera de nuestro diplomado en formación de gestores para la innovación educativa, la profesora Maribel Salazar Giraldo. Vamos a tener una conversación breve acerca de la relevancia precisamente de estos espacios de socialización de estrategias y la participación en términos
términos de la innovación educativa, ¿cierto? ¿Para qué socializar cuando hablamos de innovación educativa? ¿Para qué participar también de estos espacios cuando hablamos de promover asuntos relacionados con la innovación educativa? Luego vamos a repartirnos en grupos para conocer en detalle algunas de las estrategias didácticas innovadoras. Allí los participantes van a poder conversar directamente con los autores y las autoras de esas estrategias didácticas innovadoras. Esto nos va a llevar unos 30 minutos y luego de eso vamos a volver a este espacio como de plenaria conjunta, donde ya todos y todas juntos vamos a poder conversar sobre el sentido de cada una de estas estrategias en el marco de las comprensiones que la universidad tiene en torno a la innovación educativa. Y bueno, terminaremos pues en un espacio donde podrán plantear algunas preguntas, habrá unos comentarios finales y les propondremos una estrategia para valorar este espacio. Entonces, bueno, yo voy a invitar a la profesora Maribel para que me acompañe en esta primera parte. Buenos días, ¿qué estoy? Maribel, ¿cómo has estado? Muy bien, Leandro, muchas gracias. Maribel, yo quisiera que te presentaras ante los participantes. Yo creo que buena parte de la comunidad que tiene que ver con innovación educativa en la universidad te conoce por el trabajo que has hecho con nosotros en el diplomado, porque nos has ayudado en la evaluación de algunas de las estrategias didácticas también, pero quisiera que fueras vos la que les contaras a los profes qué te une a nosotros en este espacio de la mañana de hoy. Bueno, Leandro, muchas gracias. Nuevamente, pues un gusto estar aquí en esta que es mi alma mater. Yo soy comunicadora social y periodista de la universidad, egresada ya hace varios años. Allí, bueno, tuve la posibilidad de trabajar también de hecho ahí nos conocimos con Leandro en el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías, donde acompañamos a muchos profes en pensar precisamente estrategias relacionadas con el uso de tecnologías. Soy también magíster en estudios culturales y allí pues me interesó particularmente esa relación entre tecnologías y vitalización de lenguas indígenas. Y allí pues tengo un camino recorrido. Bueno, mi experiencia y mi trabajo ha estado centrado en la comunicación digital, en la creación de contenidos educativos, en la investigación en comunicación y cultura. Hoy trabajo en la Universidad de AFIT, en el Centro Imaginar Futuros, que es el centro de pensamiento de acción que recoge también todo el conocimiento que ha tenido también AFIT desde la innovación educativa, que es también una de las universidades que le ha apostado y ha recorrido un camino importante en innovación educativa. Venimos acompañando al Ministerio de Educación en el fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación educativa. Y allí pues en la universidad yo lidero un equipo donde hay diferentes profesionales de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, que es el equipo de narrativa, circulación y creatividad. Y desde allí venimos acompañando pues en el desarrollo también de diferentes iniciativas relacionadas con innovación. Bueno, Maribel, muchas gracias. Hemos hablado de la importancia de la participación y la colaboración en la innovación educativa. Ese se ha convertido, diríamos, en un sello también que le queremos dar a nuestra idea de innovación en la universidad. ¿Cómo puede contribuir la socialización de experiencias, que es lo que vamos a hacer esta mañana, a fortalecer esa cultura de la participación y la colaboración para la innovación educativa? Bueno, en primer lugar, pues quiero referirme un poco a lo que mencionas de la colaboración, y esto se traduce en un atributo que le hemos dado a la innovación, y es que la innovación es ecosistémica. Y esto es algo que se ha venido asentando también en las diferentes personas que hablan sobre innovación. Y pensar precisamente esa innovación como ecosistémica es sentarnos en la idea de, pues, uno no innova solito por allá como en un laboratorio, un poco esa idea de los científicos encerrados pensando, sino que efectivamente la innovación se construye en interacción. Y hay un ecosistema que tiene unas conexiones, unos flujos, un desarrollo de capacidades desde el cual se pueden materializar acciones innovadoras, y entendiendo que efectivamente
la posibilidad de conectarnos con otros, es lo que produce también unas transformaciones colectivas, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando también es de transformaciones que son colectivas, de cómo el otro me puede apoyar, de cómo el otro puede también ser aliado en esa construcción, cómo el otro me puede nutrir. Entonces allí siempre, yo creo que siempre que pensamos un proceso, e incluso los profes que se presentaron a la convocatoria, seguramente se harían esa pregunta de, ¿será que esto que yo estoy haciendo sí es innovador? O sea, ¿cómo leer esa innovación? Sí, tal vez sea la primera pregunta que nos hacemos. Y también porque por muchos años la innovación estuvo muy ligada al uso de tecnologías. Y recuerdo mucho esos años, Leandro, que recorrimos incluso varios lugares del país haciendo esos acompañamientos a profes y nosotros les insistíamos mucho, les decíamos, no es suficiente el uso de una tecnología. Y les preguntábamos a los profes, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia cuando introduces esa tecnología? Y muchos decían, es que los estudiantes se motivan más, ¿sí? Pero no había una transformación de fondo en su proceso pedagógico. Entonces aquí estamos hablando de una innovación que no necesariamente está ligado al uso de tecnologías, que uno Ujú. puede innovar de muchas maneras, pero cuando se produce una innovación, y viene esta idea tan bella de la transformación, ¿no? Esto que está en el ejercicio docente de siempre estarnos volviendo sobre nosotros mismos, como dice un autor que me gusta mucho, retornando sobre nosotros mismos, haciendo una devolución de nosotros mismos y mirando qué es lo que nos pasó en el proceso de formación, qué le pasó a los estudiantes y cómo eso se podría mejorar. Entonces, ahí ya concretando la pregunta que me haces, ¿cuál es el sentido de socializar esas experiencias? Entonces, estamos hablando de la innovación no como una acción, sino como un proceso, ¿sí? Ujú. Un proceso que parte primero de un poco ese diagnóstico, esa revisión que hacemos del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, de lo que nos pasa y lo que les pasa, de lo que pasa en el contexto, que se planifica, ¿sí? Que hay unas acciones que se planifican, que se mide, que se puede medir también, y que ese ciclo se completa o vuelve a empezar también cuando se socializa. El sentido entonces de socializar, por un lado, es inspirar, y esto es muy Mm. valioso, o sea, inspirar a otros, que otros también quieran implementar estos procesos de innovación, crear sentido de posibilidad. O sea, crear esos horizontes de que es posible hacer unas transformaciones y, por supuesto, allí movilizar esta construcción de comunidades, esta construcción de vínculos, porque a otro se le puede ocurrir esa solución que de pronto a mí no se me ocurrió, ¿sí? O yo puedo tener como una pista allí para pensar mi propio proceso y nutrirme e implementarlo. Entonces, esa posibilidad también de transferir ese conocimiento, que es muy interesante. Cuando yo puedo decirle al otro, esto fue lo que hice, cómo lo hice, ¿sí? A esto fue que llegué, cómo fue ese proceso, ¿no? O sea, no solamente cuando hablábamos en el diplomado de la creación, un proceso de creación, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, una obra terminada, una película, pero ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue el proceso que está detrás? Esto es lo que nos permite esta socialización. Vale. Ir como tras escena, ¿no? Y identificar qué fue lo que aprendí y contarle a otros, pues, ese proceso de aprendizaje. Yo creo que lo que nos has contado responde un poco a esta siguiente pregunta, pero quisiera como mencionar el término, ¿no? Es que nos has acompañado ya en distintas versiones del diplomado, acompañando un componente que tiene que ver precisamente con la creatividad. Y la Ujú. innovación está amarrada a la idea también de imaginar y de crear, ¿no? De creatividad. Entonces, ¿cómo pueden los espacios de socialización como este potenciar la creatividad de quienes están interesados en los procesos de innovación educativa, en los contextos educativos para nuestro caso? Pues yo creo que, o sea, es la posibilidad de ver muchas salidas a un mismo problema, ¿no? Ujú. De pronto uno dice, yo dentro de mi universo tengo este reto, quiero hacer esta transformación y tengo unas opciones que encuentro desde mi mirada, pero cuando esas opciones se abren y se plantean en un contexto colectivo, eso se amplía, ¿no? Y es un poco cuando hacemos un ejercicio de, vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a construir universos posibles, aquí que estamos hablando de este contexto estelar y un poco de ese universo, Abierto. ajá, como cada uno desde su mirada puede plantear diferentes posibilidades, ¿sí?
y diferentes también en el sentido en que hay también una reflexión del contexto, ¿no? De unos contextos muy específicos. Algo que puede ser innovador en un contexto, pues puede no serlo en otro, Ajá. ¿sí? Y estamos hablando también de una universidad que es diversa. Entonces, cómo en estos contextos de diversidad, pensando en procesos de inclusión, pensando en procesos de diversidad étnica y lingüística, pensando en procesos de diversidad de género, o sea, Ujú. cómo todas esas diversidades, en lugar de ser un obstáculo como ha sido considerada la diversidad, se vuelven una gran posibilidad de encontrar diferentes caminos, diferentes rutas, que creo que allí es donde esa socialización de experiencias nos abre la mente y nos permite ver que hay un universo de posibilidades. Y desde esta experiencia que vos has tenido, pues en lo que has hecho en la universidad, lo que estás haciendo ahora en Neafit, los acompañamientos que haces en el marco del diplomado de formación de gestores para la innovación educativa, ¿por qué crees que es importante una convocatoria de estrategias didácticas innovadoras dirigida a docentes universitarios específicamente? Bueno, ya desde el punto de vista institucional, em, hay un reto pues, que creo que se está haciendo también y se está materializando en el diplomado y en estas estrategias, y es crear una cultura de la innovación. Ujú. ¿Sí? O sea, es primero decir institucionalmente que interesa la innovación, ¿sí? Que hay una apertura para la transformación y que hay un apoyo, que hay toda una arquitectura institucional que se dispone para que los docentes, los administrativos, incluso porque hemos tenido también procesos de innovación en procesos administrativos, que digamos es bien visto innovar. Y esto es muy importante porque también nos prepara para tener una cultura del cambio, la transformación permanente y una apertura, ¿sí? Institucional para la innovación. Esto es algo que se construye con el tiempo. Cuando uno mira procesos, por ejemplo, de organizaciones, hay organizaciones que son muy resistentes a los cambios, que cualquier transformación los bloquea, que las personas se han habituado a hacer todo de la misma manera, y allí es muy importante esa creación de esa cultura, esa posibilidad de pensarse de manera diferente, ¿no? De crear otras soluciones, de abrir un poco esas posibilidades. Entonces creo que allí es muy importante esa creación de esa cultura como una posibilidad también de empoderamiento, ¿no? Eh, no solamente, o sea, que la transformación no llegue solamente desde los directivos, ¿sí? Desde esferas, sino poder reconocer que cada uno y cada una es agente de cambio, ¿sí? Es agente de innovación y que tiene esa posibilidad de hacer esas transformaciones. Entonces creo que ahí, en eso estaría, como esa posibilidad de crear esa cultura y esa posibilidad de empoderarse, ¿sí? Y de tener, pues, de tomar unas decisiones que tienen un respaldo institucional. Entonces creo que es muy, muy, muy valioso este ejercicio que se ha hecho. Yo pues disfruté mucho también de revisar cada una de estas propuestas, de ver, por ejemplo, que cada vez hay más apertura a estrategias que no tienen necesariamente que ver con el uso de tecnologías y que también tienen que ver, y es muy importante, Ujú. pero que no están ligadas solamente a eso. Y eso muestra también una madurez. Entonces allí también vamos viendo eso, ¿no? Cómo van madurando no solamente las personas, sino las organizaciones, las instituciones en procesos de innovación. Y en algo que es muy importante y es el fortalecimiento de capacidades para la innovación. Estamos hablando de que hay que desarrollar un conjunto de capacidades que, como estamos hablando también en clave ecosistémica, pues y lo que hacemos con el diplomado, ¿no? Entonces Ujú. hay un proceso, hay toda una ruta metodológica para la innovación que es abierta, que se sigue nutriendo, que es dinámica, pero hay una ruta, ¿cierto? Entonces eso implica que estos procesos contribuyan también a ese fortalecimiento de capacidades para la innovación.
No, excelente tu respuesta y me encanta que haya sido vos pues como la persona que nos haya acompañado en esta primera parte, en esta Mm. apertura, en esta provocación para ahora escuchar a las profesoras y los profesores líderes de esas estrategias didácticas innovadoras. Y ya para cerrar, pues por aquí la conversación la continuaremos en otro espacio, pues te pediría hacer una invitación a participar de la convocatoria de innovaciones didácticas y muy importante de esos espacios de socialización. Sí, bueno, no, pues yo celebro muchísimo todas estas iniciativas que se están haciendo. Pues definitivamente esto aporta no solamente a cada profe o a cada grupo de estudiantes en sus aulas, sino que, como lo hemos dicho, fortalece toda una estrategia institucional de innovación. Está en sintonía también con iniciativas que están haciendo universidades en todos los lugares del mundo, porque creo que esto es algo que no es un tema local o nacional, es algo que está sucediendo globalmente. Y pues particularmente se puso muy en sintonía con el tema de la pandemia, ¿no? Como este cambio radical de contexto nos implicó pensarnos cómo está la institución en términos de innovación, cómo estamos preparados para asumir estos entornos que nos cambian el panorama de un momento a otro, y cómo podemos entonces seguir fortaleciendo nuestros procesos a partir de la innovación. Entonces, pues maravilloso que se sigan animando, que crean en sus procesos, que comprendan que, por ejemplo, si tienen una estrategia innovadora, pues no termina allí, no termina en una socialización, no termina en una convocatoria, que seguramente son procesos que se piensan por años, ¿sí? Que se van mejorando una y otra vez y que seguramente pues van a nutrir también las experiencias de otros profes. Entonces, pues con todo el gusto, pues me da mucha alegría estar también aquí en este espacio, en este proceso y bueno, adelante con todas las iniciativas. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenida siempre al diplomado, al programa de innovación educativa de la universidad. Seguiremos pues en esta conversación en muchos otros espacios, estoy seguro de ello. Ahora vamos a Muchas pasar gracias. al siguiente momento del evento de la mañana de hoy. Vamos a irnos a los grupos. Ya nosotros tenemos preparada pues como la manera como vamos a hacer esta distribución. Bueno, yo espero que les haya ido muy bien en ese primer contacto con las estrategias didácticas innovadoras. En el grupo 1 particularmente estuvo muy enriquecedor ese diálogo con las profesoras líderes de esas estrategias en las unidades académicas. Y bueno, pues que con ese grupo de que vamos a continuar la conversación aquí, ¿cierto? Pero ya escuchando como las voces de otras y otros colegas. Entonces le doy la palabra a Catherine, que va a conducir esta parte. Muchísimas gracias. Ahorita este espacio es para hablar con todos los líderes de los proyectos que nos acompañan, ¿no? Pues una conversación más en que nos cuenten pues cosas como cuál fue la motivación, que siempre detrás de todas las acciones de los seres humanos hay una motivación o una inspiración y queremos conocer pues de quien nos quiera contar, alguno de ustedes, no solamente a mí, sino a todos los que nos acompañan hoy, cuál fue esa motivación e inspiración para introducir transformaciones en su quehacer docente. Profes, no sé, este espacio es para ustedes, acuérdense, que necesitamos que motiven a muchos más a hacer transformaciones en sus aulas. Entonces queremos escucharlos. No sé si pueden levantar la manito y les vamos dando la palabra. Profesora Elsie. Bueno, en mi caso, ¿qué me motivó? Pues es que el mismo ambiente de la universidad, yo siempre he estado pegadita de lo que Vicerrectoría de Docencia nos ofrece como profesores. Entonces, desde allí, desde esos cursos, yo hice formación de formadores y me siempre como que muy de la mano de mirar qué cosas podemos hacer, reconocer que estamos formando ciudadanos globales y que en todas estas las nuevas tecnologías, la industria 4.0,
todo eso me ha llevado a mí a que yo debo estar cambiando, yo tengo que estar mejorando porque mis alumnos lo requieren. Entonces yo creo que es ese camino que desde la misma universidad nos ha ido llevando pues como a estos espacios. De verdad que para mí, más que motivación, mis clases, mis alumnos, ellos son una razón de ser. Entonces, esto es un camino que uno va como profesor desarrollando al lado de sus alumnos. Es ese compromiso con esa formación de un ciudadano global, donde las cosas hay que cambiarlas, tenemos que tener nuevos espacios y tenemos que motivar estos nuevos profesionales. Entonces, para mí es eso. Gracias. Gracias, profesora Elsie. Profesor Marco. Como ustedes ven, yo soy bibliotecóloga, soy magíster en educación, hago docencia de cátedra, pero no sé el lenguaje Python. Pero sí conozco la importancia de la ciencia de datos. En este momento en que la automatización de la información es supremamente importante, pues para nosotros como biblioteca manejamos miles de datos a través de los libros, nos puede llegar a través de la automatización a un usuario final, el título, el autor, un resumen, la recuperación de esa información a través de las palabras claves. Imagínense en este momento, como lo dijo mi antecesora, que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Donde la información y la automatización de esta información es transversal a todas las áreas del conocimiento. Entonces, cuando el profe Marco en el grupo de investigación tiene esta estrategia didáctica, a mí me parece supremamente importante darla a conocer y que se replique, y ojalá pudiera ser replicada sobre todo en todas las áreas, inclusive en las ciencias sociales, que yo pertenezco a las ciencias sociales y a la educación, por la complejidad de todos los datos que nosotros manejamos, y que esta información a través de un lenguaje como Python, que el manejo que podría ser otro, en este caso el Python, la información al ese usuario final le pueda llegar de una forma amigable, pertinente, confiable, ¿cierto? Entonces me parece supremamente importante y ojalá esto se pudiera replicar en todas las materias y en las regiones, porque nosotros vemos que en las regiones, incluso en Medellín, en ciudades capitales, mucha gente no sabe la era que estamos viviendo, la importancia de la información en este momento, de una información que debe ser totalmente confiable, que debe ser manipulable y que te puede llevar a que no te infoxiques, como decimos nosotros en la bibliotecología, ¿cierto? Por este exceso de información. Entonces, supremamente inspirada con este proyecto y espero provocarlos a todos a que trabajen. Y una cosa muy importante, el trabajo interdisciplinario, porque pueden ver un matemático con una bibliotecóloga que pues soy docente en educación, magíster en educación, pero que mi área es totalmente ajena a las ciencias aplicadas o a las ciencias básicas. Yo quería también como agradecerle a la profesora Mariela por todo lo que nos ha aportado en esto. Me ha orientado mucho a darle la pertinencia a esta propuesta y resaltar a un estudiante, Jeffrey Uribe, de la licenciatura, que utiliza ya estos cuadernos, porque estos cuadernos Júpiter lo permiten comunicar conocimiento. De hecho, ellos fueron creados por Fernando Pérez, un físico de la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Berkeley, y son motivados o buscan facilitar la comunicación científica, y él ya los ha implementado. Es un estudiante de la licenciatura en matemáticas de la Facultad de Educación de nuestra universidad, y también bueno, está también acompañándonos hoy. Y quería, para mí era como resaltar que los estudiantes en esta se busca efectivamente que ellos logren apropiarse de esos medios de comunicación científica, de divulgación científica, y él lo ha hecho muy bien. De hecho, que crea ya cuadernos en los que hace procesos que yo no le había enseñado. Ya él va más allá de lo que yo le presento, lo poquito que le presento en clase, y ha hecho procesos de verificación de ciertos modelos en cuanto a la solución de ciertos problemas, y cómo articula también el video al cuaderno para acompañar a las personas, a cualquier persona, en el aprendizaje de los saberes que él quiere presentar a través de estos cuadernos Júpiter, posicionados en la red social de GitHub. Muchas gracias. Gracias, profesor Marco Julio. Que se adelante un poco a las respuestas de la siguiente pregunta con la satisfacción. Estoy hablando de las satisfacciones que produce
arriesgarse a hacer transformaciones en el aula. El profesor Edwin tenía la mano levantada. Profe, no se retracte, que yo alcancé a ver. Bueno, si hay Por- lugar a un aporte pues, de la pregunta anterior, o si no, pues continuamos con eso. Claro que sí, profe. Bueno, pues sobre la motivación de trabajar en el tema de estrategias innovadoras en la parte de pedagogía, pues en mi caso ha sido el fortalecer esos procesos de aprendizaje activo de los estudiantes. O sea, yo llevo pues como profesor bastantes años y bueno, pues uno va pasando por los cursos y a veces no tiene como esa formación en pedagogía y bueno, aún así pues uno va pasando, pero uno es consciente de que como que a veces las cosas no marchan bien y gracias pues al programa de desarrollo docente, también a capacitaciones que se siguen dentro del mismo departamento donde estoy adscrito, profesor Eberto pues hablándonos de pedagogía didáctica y eso, yo creo que ahí surgió pues como la chispa y la necesidad de querer mejorar día a día y de trabajar para los estudiantes y bueno, eso pues desencadenó pues como cada vez en tener pues algún material mejor para la clase, no solamente pues unas diapositivas que yo considero que en muchos casos podría ser antipedagógico, todo depende de cómo se desarrolle pues, las clases y a través de todas estas prácticas y ya conociendo pues más a mis compañeros de Menti, que son los profesores Jorge, Diana y bueno, hay uno docente en el momento, también se llama Jorge. Eso también me ha motivado pues para tratar de sacar adelante como todos estos proyectos. Gracias, profesor Edwin. La profesora Luisa, y vamos con la siguiente pregunta, profe. Gracias. Bueno, esta pregunta para nosotras es muy importante. Hablo pues en nombre también de la profesora Alejandra Cardona y en el mío, porque estos espacios que fomentan como pensarnos la didáctica y en este caso la innovación didáctica, para nosotras ha sido muy importante tanto en esta experiencia como en ocasiones anteriores, y es porque en las conversaciones cotidianas hablamos de tan bueno hacer una cosa, tan bueno hacer la otra, y muchas veces no se materializa. Entonces, que la universidad genere como los espacios de las condiciones posibles para que concretemos las ideas, para que materialicemos, para tener la posibilidad de juntarnos y de encontrar como dentro del equipo de colegas, en este caso, que lo hacemos pues en conjunto, generar dispositivos de discusión, por ejemplo, como lo hacemos en torno a los fanzines, en pensarnos la experiencia escolar, es como además de lo que ya sabemos que debe pasar en las prácticas pedagógicas de la universidad, se generan elementos que permitan nuclear esas reflexiones y que si bien cualquier profe lo hace y sabemos que lo hace muy bien, generar estos materiales y pensarnos cómo utilizar esos materiales materializa o concreta las ideas que en muchas ocasiones se diluyen y que generar pues estas o atrevernos a darle tiempo dentro de nuestras responsabilidades también a materializar esos asuntos ha sido inspirador porque nos motivamos a tener un compromiso con presentar y exponer las ideas que a veces en solitario o en silencio se dan. Entonces yo creo que la posibilidad de vincularnos a estos espacios es generar tanto de manera personal como de manera colectiva la generación de trabajo en red que materialice eso que hacemos en la cotidianidad y que para otros también puede ser inspirador, que era una de las conclusiones en las que llegábamos el equipo de discusión de la mesa número 2. Gracias. Gracias, profe. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero como retomar unos elementos de lo que dijeron todos los profes, y es que pues yo creo que para todos la mayor inspiración, y pues ahí está el asunto de la vocación docente, son los estudiantes, y que de hecho pues hablar de innovación educativa plantea en el centro siempre va a ser los estudiantes. Pero hay algo adicional
que decía el profesor Marco y la profesora Alba, que es las demandas o retos del entorno, ¿cierto? Y hoy en día en un entorno tan cambiante, ¿cierto? Como tan impredecible en tantos aspectos, que nos encontramos además en la cuarta revolución industrial y que todo el mundo, en algunas partes del mundo ya están hablando de la quinta. Bueno, eso también es una motivación, una inspiración para estar transformando nuestra práctica educativa. Pero eso no es suficiente, pues como solamente el querer o que lo estén demandando, sino que necesitamos elementos para poder hacerlo, y lo decía muy claramente el profesor Edwin, y de hecho a partir de algo que leí hace poquito y que hace parte del próximo taller de innovación educativa, y es que los docentes no solamente somos sujetos que hacemos acciones, ¿cierto? Sino que somos sujetos que nos transformamos. Entonces, la transformación no solamente es en el aula, sino que la transformación es personal, pues nosotros terminamos transformándonos para poder transformar en el aula e impactar y transformar vidas en los estudiantes. Y bueno, Leandro, el programa de desarrollo docente está haciendo muy bien la tarea porque está propiciando esos espacios de formación, pero además de trabajo en red y colaboración, porque es que esa labor no la hace una sola persona. Lo ideal es hacerlo entre varios colegas y eso va a facilitar esa implementación y obviamente a aumentar el impacto. Entonces, bueno, profes, muchísimas gracias por su participación ahí. Vamos a hablar de la segunda pregunta que tenemos y que ahí pues el profesor Marco se adelantó un poco, y es que nos cuenten sobre esos principales logros y satisfacciones con su implementación, que es además pues también la motivación para seguir haciéndolo, ¿cierto? Cada vez mejor, y bueno, una forma también de inspirar a otros. Entonces, ¿quiénes quieren hablarnos de esos logros y satisfacciones? La profesora Alba. Sí, yo pienso que la mayor satisfacción es ver la alegría de los estudiantes cuando han conseguido más allá de lo que se propusieron. Inicialmente, en nuestro proyecto estaba lo que ellos quisieron hacer, que eran unos póster, los hicieron inicialmente digitales y después dijimos, no, pues vamos a hacer unos póster sencillísimos en blanco y negro, pequeños, y lo repartimos por el campus universitario. Estábamos trabajando en torno al informe sobre el conflicto armado en la Universidad de Antioquia y el esclarecimiento de sus impactos y relaciones. Y queríamos socializar con la comunidad universitaria este informe. Se repartieron los póster con el código QR que llevaba al informe, y resulta que de la Unidad Especial de Paz vieron los póster y vieron como la repercusión que había tenido, y nos llamaron y dijeron que iban a hacer de los póster una parte integrante de la Ruta Universitaria por la Paz. Entonces ahí empezó, digamos, algo que los estudiantes nunca se esperaban, que era participar de la Ruta Universitaria por la Paz en regiones y convertir los póster en pendones. Digamos que eso ha sido para ellos algo más allá de lo que se esperaban, pero también es como muy importante todo ese empoderamiento, digamos, ese compromiso y esa responsabilidad que se ven recompensadas y que ellos ven que es importante trabajar más allá de siempre de lo que digamos, como de la tarea, de lo que hay que hacer. Ese trabajo lo hablábamos un poco en la otra sala, que fluye entre lo voluntario y lo que es obligado, pero que hacerlo fluir de una manera que sea mucho más acorde con los deseos que tienen ellos y ellas, hace que esto sea mucho más satisfactorio. Entonces, creo que esa es una de las mayores compensas, ese empoderamiento y ese gusto que se ve en los estudiantes por los objetivos conseguidos
y porque los impulsa pues a seguir más adelante y a tener una vida pues que se ve ya desde ahora, una vida profesional muy activa y muy productiva. Gracias, profesora Alba. Profesora Alba, el profesor Marco tiene la mano levantada, y luego la profesora Elsie, y luego el profesor. Muchas gracias. Es que, bueno, disculpen, voy a tratar de no extenderme nada. Solamente quería resaltar a uno de los estudiantes de química, José Luis Camilo, del programa de química de la Universidad de Antioquia, que también, entre muchos estudiantes que hicieron cosas muy maravillosas, lo que hicieron fue apropiarse de la ciencia de datos, de lo que habían hecho, y ese estudiante hizo un modelo de reconocimiento de imágenes aplicado a la química, precisamente a su saber, que era algo que yo no manejaba, hizo mucho más allá con los saberes que se le dieron en el curso. El programa fue más allá de lo que yo le podía entregar para poder llevar ese saber de la ciencia de datos específicamente a su saber específico de la química, así como lo hicieron muchos de los estudiantes en biología también, lo están haciendo también los de licenciatura en matemáticas, bueno, y también en ingeniería agropecuaria, y es como, en este momento quería solo resaltar a pero en realidad lo han hecho muchos, y eso es lo que nos satisface, el que ellos manipulen, porque ellos son mejores que uno en tecnología, y ellos pues han abrazado eso, y a mí me sorprende porque me da esta vergüenza que me superen a mí. Bueno, pero eso siempre pasa, y bueno, pues lo que me enorgulleció eso, que ellos hubieran hecho suyo este aprendizaje y lo hayan mejorado. Muchas gracias. Gracias, profe. La profesora Elsie. Bueno, entonces yo pienso que de todas esas experiencias tan importantes, lo que yo más resalto es el trabajo colaborativo que se dio. Cumplimos el objetivo, que era visibilizar el programa, y no solamente el de tecnología en regencia de farmacia, sino de ambas universidades, sino otros programas. En mi caso, como facultad de ciencias farmacéuticas alimentarias, ver, por ejemplo, que los estudiantes empezaran a preguntar por otras carreras. Entonces yo pienso que es una estrategia muy valiosa, y también para mi facultad algo muy bueno, muy ganador, es que ya empezamos a tener esta experiencia. Yo pienso que es como ese granito de arena que estamos aportando para tener ya indicadores de visibilización y de internacionalización del programa. O sea, eso es muy, muy valioso. En la facultad no teníamos indicadores, y yo pienso que acá ya empezamos, y la idea es pues antojar, inspirar a otros profesores para que esos indicadores pues crezcan, ¿cierto? Entonces es eso, ese trabajo colaborativo, es el aporte a la institución como tal, es la co-creación que se dio en este espacio, donde los estudiantes, con el taller que se hizo práctico, pudieron interactuar con otros estudiantes de otras universidades y ver que la educación es eso, es flexibilidad, que podemos adquirir conocimientos juntos, y que cuando ese conocimiento se comparte, pues es mucho mejor que cuando lo dejamos para nosotros solos. Entonces yo creo que fueron muchísimos mensajes, ellos quedaron muy motivados, y también es el primer granito de arena para que, por ejemplo, esta experiencia de clase espejo pues se siga consolidando en la materia inspección y calidad de los medicamentos. Entonces lo que estamos buscando es volver a repetir esta experiencia, mejorarla y aportar a ambas universidades, porque tanto para la profesora Heridia ya en la Universidad de Caldas, ellos también, o sea, se está haciendo ese aporte para que las dos universidades puedan mostrar esos indicadores que nos piden también como instituciones acreditadas. Entonces me parece demasiado valioso. Gracias. Gracias, profesora Elsie. Profesor Edwin. Precisamente en este momento estamos rumbo a un evento pues en Villavicencio, hablar pues como de estos logros parciales que hemos tenido hasta ahora, y quiero solamente mostrarles muy brevemente pues lo que hemos realizado. Pues el grupo que hemos conformado es un grupo Menti que trabaja en la parte de métodos, herramientas, estrategias, novedades técnicas e instrumentos, ¿sí?
Entonces, como uno de los primeros productos que tuvimos como Grupo Menti, poder desarrollar un curso para el programa de desarrollo docente, y eso salió pues de una metodología basada pues en el marco lógico, ¿sí? Donde se identifican y se analizan los problemas, donde se definen objetivos, donde se definen acciones. Y bueno, después de estudiar todo eso, salió una temática del curso que particularmente pues, ha sido dictado pues, por expertas en cada uno de esos temas, que muy gentilmente pues, donaron su tiempo para ello, y algunas de las capacitaciones también corrió por cuenta de nosotros. Sí, este curso, este es un curso pues, relacionado con eso, y muy ligado a pensar el proceso de evaluación. También, ahorita ya uno muy directamente relacionado con este proyecto de aula invertida, acá vemos y quiero mostrarles pues como imágenes pues de nuestros estudiantes en los diferentes cursos realizando las actividades. Acá está todo el análisis de lo que es el aula invertida, donde no solamente es importante pues todo esto de mapas mentales, lúdicas, grupos cooperativos, etcétera, sino también los procesos de autoevaluación y coevaluación. Y acá vemos en imágenes los estudiantes desarrollando las actividades. Esta es una lúdica que tiene el profesor Jorge. Los paddles, que recuerdo pues que se nos lo enseñaron en el programa de desarrollo docente. Esto es un mapa mental. Mapas mentales para evaluar pues, los problemas en forma digital. Estas estrategias se pueden diseñar en forma presencial o en forma virtual. Acá tenemos otros mapas, acá la pecera, que es para recolectar inquietudes, mapas en el material de lectura del libro, mapas desarrollados por estudiantes. Ya la profesora Diana sí ha trabajado mucho el tema de lúdicas, ya nuestra profesora en ese tema. Acá tienen sus estudiantes trabajando en esos aspectos, también trabajando en la realización de mapas mentales. Acá la presentación de sus trabajos, contenido de sus trabajos. Y acá pues como la conclusión principal, que para muchos estudiantes fue más llamativo los videos en el aula invertida, pero no se debe descartar directamente la lectura, porque incluso pues en mi caso pues servía para desarrollar muchas de las digamos didácticas que se aplicaban en la misma aula por fuera, porque tenían que desarrollar trabajo. ¿Sí? Acá los agradecimientos al proyecto y al programa de desarrollo docente pues, que nos ha acompañado en todo este proceso, que ha creído en nosotros, yo con el curso Menti, ya por cuestiones logísticas no se pudo volver a desarrollar, pero ahí está, hay un punto creado para formación docente. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Edwin. Yo me emociono con su emoción, con la emoción de todos ustedes, contando los logros y satisfacciones. Aquí el profe Leandro está invitando a los demás asistentes también a participar, a levantar la mano, así como uno como que le transmiten esa emoción. Ustedes dicen, ¿qué les suscita estas estrategias a ustedes? A mí me suscita emoción, ganas de querer profundizar más en ellas, de conocer, por ejemplo, y escuchar de los propiamente implicados o beneficiados, pues qué realmente les pareció, qué les aportó, cómo ha transformado sus vidas. Y pues nos pueden dar mensajes a nosotros y a los colegas que han liderado pues en estas unidades académicas. La escuchamos, profesora Marta. Muy buenos días, mi nombre es Marta Buitrago. Tuvimos el placer de estar en la clase espejo con la profesora Elsie y la profesora Heridia. Me parece muy importante que aborden los temas de las estrategias educativas de muchas formas, más de esta forma tecnológica, ya que estamos en esta era. La importancia de crear estrategias para los estudiantes es fundamental, ya que de esta forma evitamos la deserción escolar en primera y apasionadas por su misma carrera, pues por la carrera en la cual se estén desempeñando. Gracias. Gracias, profesora Marta. Aunque la escuchamos un poquito entrecortado, creo que nos quedó clara pues como la idea del profesor Marta.
Marco tiene levantada la mano. Sí, muy buenos días. Yo quería agradecerles a todos los profes que están acá y nos comparten sus valiosas experiencias que a nosotros nos educan y nos motivan como seguir en esto, porque también tiene sus retos, tiene a veces no es fácil abordarla o que a los estudiantes abracen la tecnología, a pesar de que son hijos de la tecnología, no es fácil que ellos digan, sí, lo voy a utilizar. Y es estas experiencias de los docentes, este tipo de eventos, este tipo de apoyo de la vicerrectoría de docencia y de mis colegas, todo eso que han hecho, lo que hace que el estudiante también se motive a decir, sí, voy a tratar de utilizar estas herramientas porque facilitan el aprendizaje y de hecho lo han hecho porque ellos son muy buenos en eso. Les agradezco mucho por eso y porque es a mi vida está el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y al ver a mis colegas también haciendo esto, le ha dado sentido a mi ejercicio profesional como licenciado en matemáticas, porque alguna vez mis estudiantes mismo me lo dijeron, profe, usted lo que nos enseña y cómo lo aplicamos. Y yo pues nada más como que les decía como, pues, como para desarrollar el razonamiento lógico. Y ahora les puedo decir, no, es que eso se aplica en química, es que eso se aplica en biología, es que eso se aplica en ciencias económicas, que la ciencia de datos y bueno, y la tecnología en realidad les posibilita a ellos el acceso a la vida laboral. Entonces ya como que eso me dijo, bueno, mi trabajo sí sirve, o sea, esa plática que me está dando la universidad como que sirve para alguna cosa, no me la estoy gastando, sí, que ahora sí me parece que estoy enseñando una cosa que sí sirve. Muchas gracias. Bueno, profesor Marco, me alegra muchísimo. La profesora María Sofía. Gracias, buenos días. Bueno, espero que me estén escuchando. Lo mío es una consideración muy puntual y muy breve. Como lo mencioné, pues un agradecimiento por compartir estas experiencias que dan cuenta también de las inmensas posibilidades que encuentran los maestros, los profesores, quienes se dedican a la enseñanza, el soporte que encuentran en las herramientas, en las tecnologías digitales, o en fin, como se le quiera considerar. Yo siento algo común acá y quiero decirlo antes de retirarme porque también debo de partir para la institución educativa y es que aquí el protagonista es el maestro, su creatividad, su formación y su punto de vista o punto de partida o manera de apropiar las metodologías y la didáctica. Entonces, esto resulta muy importante, sobre todo en estos tiempos donde se han señalado tanto las tecnologías, una suerte de instrumentalidad que pulula o que habita pues en distintos escenarios y no es así. Cuando el maestro, cuando el docente o el profesor hace una apropiación muy crítica, muy sentida, muy pensada, muy relacional, a propósito del video que nos presentaba el profesor Leandro al principio de ellas, encuentra estos puntos de partida y hace estos engranajes tan interesantes que ustedes nos mostraron en perspectiva de un aprendizaje significativo, un aprendizaje amplio, diverso y que también le da protagonismo al maestro. Entonces son las herramientas vistas desde una perspectiva relacional. Me parece muy interesante. Insisto, creo que el punto fuerte es el conocimiento del maestro, su concepción frente a las metodologías, frente a la didáctica y la mediación pedagógica que logra hacer utilizando todas estas herramientas en acceso abierto, libre, quizás otras licenciadas, en fin, pero que están al alcance para generar unos aprendizajes significativos y colaborativos, que es una demanda del mundo contemporáneo. Muchas gracias a todos por el espacio, me resultó muy significativo y muy revitalizante en estos tiempos, paradójicamente, de tanta instrumentalidad. Una buena tarde para todos. Muchísimas gracias, profesora María Sofía. No sé si tengamos a alguien más. Vean, Leandro le está mandando corazoncitos. Y bueno, yo quisiera pasar a la siguiente pregunta porque usualmente cuando hablamos de esto, pues de las experiencias satisfactorias y de los grandes logros, siempre hay alguien por ahí preguntándose, bueno, si será tan real, tan bonito, tan fácil. No, normalmente siempre hay barreras, dificultades detrás de, no todo siempre es felicidad, ¿cierto? Y quisiéramos escuchar de parte de ustedes, profes líderes de estas estrategias,
¿cuáles fueron esas principales barreras a las que se enfrentaron? No solamente en el momento de la implementación, sino desde la concepción de esta estrategia de la cual nos han venido hablando hoy. Barreras siempre encontramos, lo importante es que no nos detengan. Los escucho. Profesor Marco. Bueno, en la de nosotros pues, consiste mucho en que Big Data, en ciencia de datos y en Machine Learning se utilice algún lenguaje de programación, entre ellos Python o R. Y la adopción del lenguaje se vuelve un obstáculo muy difícil para el estudiante y de causa de rechazo. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil que lo acojan precisamente por la necesidad de utilizar o de adoptar este lenguaje de programación o cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, ese ha sido como el gran reto. Gracias al profesor Juber y a mis colegas, a la profesora Luz Mariela, que también le da como pertinencia a lo que hacemos, nos da validez para decirle a los estudiantes, vea, es que hasta los bibliotecólogos, los licenciados y todo requieren aprender algún lenguaje para poder acceder a la ciencia de datos. Como decía la profesora Mariela hoy, que ella para acceder a manipulación de datos requiere ciertas secuencias, escrituras de código en el computador para poder acceder y manipular los datos. Entonces, que es como seguir promoviendo, gracias a este proyecto de la Vicerrectoría de Docencia y al apoyo que nos brindan, poder que los estudiantes nos crean, nos permitan, nos escuchen y traten de enfrentarse a estos lenguajes y a estas estructuras para poder manipular y adquirir estos saberes. Entonces, ha sido un reto muy difícil la codificación, pero es gracias a las ideas y el trabajo colaborativo con el profesor Juber Hernán Tapias y los aportes de los estudiantes, de Stephanie Cárdenas, que nos ha dicho, vea, es que hay que hacer una forma de introducir Python de manera adecuada. Han sido los mismos estudiantes y los mismos coinvestigadores los que nos han ayudado de cómo implementar una mejor didáctica, en este caso de la codificación, para poder llegar a la ciencia de datos o poder acceder de mejor manera para todo el mundo a la ciencia de datos. Gracias, profe. Yo sí estoy segura de que ese es el quid del asunto, porque yo estuve hace poquito, amo la ciencia de datos, pero no puedo con la programación. Y hace poquito abandoné un curso, entonces voy a aprender de usted, profe, seguramente que sí. La profe Iridia. Hola, sí, bueno, nosotras en conjunto con la profesora Erci, que es el equipo, vimos como tres barreras importantes. La primera es como todavía esa mentalidad de una educación tradicional, entonces uno empieza a hablar de esas estrategias y como que siente uno como que no, eso no funciona, entonces como que no, venga que esto sí funciona, entonces bueno, hay que demostrarlo, ¿cierto? De que sí es muy efectivo y es positivo para los estudiantes. La otra un poquito como la habilidad, yo creo que todavía les falta un poquito a los estudiantes y de parte de nosotros también, esa habilidad para el manejo de los sistemas, ¿cierto? El sistema, de las plataformas, de archivos básicos que uno dice, uno cree que lo manejan muy bien todos, pero no, encontramos algunos vacíos en algunos estudiantes que requirieron como un mayor acompañamiento. Y el otro, el tiempo, definitivamente, pues estas estrategias, en el caso de nosotros, requieren un poquito más de tiempo. Vimos que si vamos a hacer una segunda oportunidad, pues hay que dedicarle más a la programación, a la planeación, darle un poquito más de tiempo al desarrollo de los estudiantes. Vimos como esas tres barreras, pero que al fin pues logramos como superar. Muchísimas gracias, profe. A veces piensa que las barreras, pues hay mucha gente que asocia las barreras a los profes, pero no, las barreras también son los estudiantes y puede haber muchas cosas que se interpongan pero lo importante es que eso finalmente no los detengan y que vaya uno encontrando la forma de superarlo. Siempre va a encontrar alguna forma de sacar esos procesos adelante y ajustarlos. Lina, tienes la mano levantada.
Lina. Veo que tienes el micrófono abierto, pero pues no te podemos escuchar o no te estamos escuchando. Bueno, ya para irnos, solamente quisiera preguntarles rápidamente. Digamos que la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras tiene el propósito de visibilizarlos, a ustedes visibilizarlos y reconocerlos, buscando que otros colegas se motiven a implementar estas estrategias. Y quisiera preguntarles, profe, ¿cuál consideran ustedes que es el factor crítico de éxito para poder replicar esa estrategia en otros contextos que ustedes dicen, no, sin esto no es posible? Ah, no, es que aquí lo que necesitamos es solamente la actitud del profesor, el resto de las cosas pueden estar dadas. ¿Ustedes qué creen, profesora Luz Mariela? Profe, no le escuchamos. Sí. Bueno, yo considero que además de lo que ya decía el profe Marco, pues y lo acabo de decir, Catherine, es pues el lenguaje como tal del Machine Learning, pues del Python y de todos estos lenguajes de ciencia de datos. Sin embargo, también creo que puede ser un factor crítico replicar esos programas por el currículo, ¿cierto? Y aunque hay autonomía de cátedra y yo podría de pronto tener cierta flexibilidad, si uno se dedica mucho a la enseñanza, a la ciencia de datos, en este caso el Python, a través de Machine Learning, puede que descuide otros contenidos que te diga la malla curricular con la que tenías que cumplir. Entonces yo siento que en este caso, como en otros muchos casos que pasan en la universidad, si no está atravesado en la malla curricular, si no hay una transformación en la malla curricular, muchas veces se vuelve muy crítico. Y siento que ahí la universidad tiene que ser muy rápida en esa modificación de los currículos, porque muchas veces la tendencia global, la tendencia en un área del conocimiento va por un lado y nosotros estamos por otro lado en la enseñanza de los contenidos, porque esto es lo que nos dice. Entonces yo siento que ahí habría un factor crítico. Gracias, profe. No sé si alguno más de los líderes de los proyectos quisiera mencionarlo de ese factor crítico, que ustedes digan, no, es indispensable. Profesora Elsie. Bueno, a mí me parece muy importante la integración y el reconocimiento de estos resultados, porque es que, o sea, yo que veo, se hacen y se hacen cosas, se tienen logros, pero nos quedamos como ahí en el confort. Y yo creo que, pues, inclusive revisando, por ejemplo, el tema de la clase espejo, vimos universidades donde les tocó implementar, por ejemplo, la clase espejo como una política institucional para visibilizar los programas, porque son de ese desarrollo social internacional y de investigación que tienen las universidades. Entonces, creo que también acá necesitamos ese apoyo para que pues realmente, o sea, estos desarrollos que se hacen en estas convocatorias tan importantes realmente surjan y realmente más profesores pues tengan como ese conocimiento. Es increíble. Y siempre ha pasado, a pesar de que esta estrategia, por ejemplo, de clase espejo, es una estrategia que favorece y es coherente con la propuesta que tenemos hoy en día de la Vicerrectoría de Docencia de Multimodalidad Educativa. Entonces, a pesar de que es coherente y que es económica, porque es que nosotros decíamos, es que es una propuesta que pues realmente es muy económica, o sea, mire los recursos, fueron económicos, o sea, que aquí que hay es voluntad, es la voluntad del profesor, qué rico integrar todo eso, qué rico coger esta experiencia y nosotros mismos construir una sola para que no seamos como pedacitos regados, sino que realmente es una invitación y un llamado a que nosotros realmente todas estas experiencias sean una para que realmente
tengan ese poder y ese peso en nuestra universidad. De verdad que nosotros en este momento tenemos que cambiar y buscar la manera, porque de verdad que no es solamente en la universidad, es en otras universidades donde uno ve el profesor que está ahí cómodo y que no quiere sino dictar su clase magistral, y entonces es el momento también de cambiar este concepto desde el ADN institucional. Entonces muchas veces, como les digo, cuando revisé todo el tema de la clase espejo con la profesora Heridia, nos dimos cuenta que en otras universidades lo habían adoptado como políticas para poder tener un cambio real a nivel organizacional y que esto surja como un ADN institucional, porque es que la innovación pedagógica y didáctica debe ser desde allí. Nosotros como Universidad de Antioquia tenemos que brillar y que realmente nosotros podamos devolverle a la sociedad todo esto todos esos aportes que nos dan. Entonces es ese concepto que yo quiero dejar, y la invitación es a que esto se fortalezca más y que sigamos trabajando y que se convierta en una sola propuesta, no pedacitos regados. Gracias. Gracias, profesora Elsie. Profe Diana, voy a proyectar algo antes de darle la intervención porque ya debemos ir cerrando y no podemos pasarnos de las 12, pero ya le doy la palabra. Les voy a compartir, de hecho, Leandro ya les había compartido por el chat un enlace de un Menti, lo voy a ir proyectando y ya le voy a dar la palabra a la profesora Diana para que ustedes nos dejen en ese tablero interactivo, en una palabra, sinteticen lo que se están llevando de este espacio, lo que les deja la sensación, no sé, que les deja haber participado acá, haber conocido y compartido con los líderes de las estrategias. Y mientras ustedes hacen eso, yo lo proyecto. Profesora Diana, puede abrir su micrófono. Bueno, no, pues rápidamente, realmente me recojo en los comentarios de los profes, especialmente en el de la profe si nosotros consideramos que es importantísima el trabajo en equipo, el ejercicio de retroalimentación nos parece muy, muy importante. Esto se podría recoger perfectamente en lo que ella menciona alrededor de la voluntad, y nos parece que hay algo que el programa de desarrollo docente viene adelantando hace rato, y es el repositorio de innovaciones didácticas. Y yo creo que es allí donde se está recogiendo precisamente estos ejercicios que venimos desarrollando. ¿Qué me gustaría a mí? Que esto se visualice más, que esto se visibilice más, ese repositorio. Sé y doy fe que desde el programa de desarrollo docente han hecho esfuerzos grandísimos para visibilizarlo. Pero también sé que hay algunos profes que quizás regresan a la universidad de otros ejercicios que vienen desarrollando, de formación y demás, y todavía no se enteran que allí se están recogiendo estas experiencias. Entonces, a mí me gustaría que de pronto la universidad nos apoyara un poquito más, dándole un poquito más de visualización en el sitio web al repositorio, porque doy fe que allí se encuentran muchísimas cosas y que se recogen. Es que nosotros venimos trabajando desde que ingresamos a la formación en el Diplomado de Innovaciones Didácticas. Ahorita hacíamos la cuenta, hace 2 años y 9 meses venimos trabajando con el programa de desarrollo docente, y desde ahí nos enteramos del repositorio y venimos buscando cosas en el repositorio y siempre encontramos novedad. Entonces, pues bueno, recordarles que existe. Un abrazo y muchas, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, profe Diana, además ahí por promocionar nuestro repositorio institucional en innovación educativa. Yo particularmente voy a tomar unos segundos, Leandro, nomás para agradecerles a los profes por transformarse, ¿cierto? Que es como el primer paso, ¿cierto? Transformar su práctica docente y transformar vidas, que es lo que más, yo digo que motiva a cualquier docente, que es ir transformando vidas y ojalá siempre para bien. Y a los asistentes, pues por el interés de conocer estas estrategias didácticas que se están gestando en la Universidad de Antioquia. Y bueno, no, te doy los últimos minutos para que puedas cerrar. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta mañana, en que es la primera actividad de Integratic, pero también que es nuestra socialización de estrategias didácticas innovadoras en el marco pues de la convocatoria ya mencionada.
Yo creo que queda muy claro cuál es el sentido de estos espacios. Lo enunciábamos al inicio, lo reiteramos con las palabras de la profesora Maribel, y creo que quienes han estado participando en estas 2 horas se han dado cuenta de lo importante que es este trabajo en términos de la formación de las profesoras y los profesores de la universidad. Yo solo quiero apuntar que la socialización no termina aquí, ¿cierto? Todo el tiempo los profesores y profesoras de la convocatoria van a estar compartiendo esto que han hecho en las unidades académicas, en otros espacios. Tenemos dentro de nuestro plan de la convocatoria, pues la emisión de las cartillas que los profesores diseñarán para conocimiento de la comunidad universitaria. También, por supuesto, como nos lo recordaba muy bien la profesora Diana, en el repositorio de innovaciones didácticas que está ahorita en renovación, pues tendremos la oportunidad también de acceder a todo lo que se construya en el marco de esta ejecución del recurso de la convocatoria. Pues van a ser muchos los espacios en los que vamos a conversar y a compartir, como lo hemos hecho hoy. Pues nuestra invitación a quienes están dentro de la convocatoria es a seguir frecuentándolos. Ya ven que es un espacio interesante, productivo, de mucha construcción. A quienes no están en la convocatoria, pero se sientan motivados por este tipo de discusiones, pues los estaremos invitando. Pueden acceder a nuestros cursos, a nuestro diplomado, a nuestra comunidad virtual. Pueden escribirnos para entrar en contacto pues como con todas estas posibilidades. Yo voy a terminar aquí para no irnos más de las 12. Agradecerles mucho a todas las personas que han hecho posible pues, la convocatoria, pues la vicerrectoría, por supuesto, pero también pues a Caterine, que ha estado allí en el apoyo a los profes, a Sara, a Miguel y Dalí, que no nos pudo acompañar hoy, bueno, y muchas otras personas que seguramente se me olvida mencionar hoy, pero que sé que ustedes han ya conversado con ellos en otro momento. Muchas gracias, bienvenidos a Integratic 2022. Este es como un pre-evento de ese gran evento que tendremos, y los esperamos en el resto de actividades de esa iniciativa tan importante de la Vicerrectoría de Docencia de Arroba, y los esperamos, por supuesto, en las siguientes actividades relacionadas con nuestra convocatoria y con el programa de innovación educativa de la Vicerrectoría de Docencia. Hasta pronto.